Bueno, pues ya que hemos llegado a publicidad, seguimos con el tema que nos está trayendo bastante interesante María, que nos estaba contando de ese convento de San Agustín y que por lo visto ella ha entrado por esa escalera, ¿no? Cuéntanos, María, sigue contándonos. Sí, cuando tú entras en el convento de San Agustín te encuentras con un patio precioso, una cosa maravillosa, con unas cristaleras enfrente. El santo de San Agustín está en la primera planta. Bueno, yo me llevé trabajando allí varios meses hasta que me tiraron a otro sitio, ¿no? Y claro, el arqueólogo, pues entre el arqueólogo y el arquitecto, pues nos enseñó cómo había quedado el convento después de su rehabilitación. Que hay una parte izquierda que hay oficina y otra que es del ayuntamiento, ¿no? Entonces había un grupo de unas 10 personas, de 10 compañeros, íbamos bajando las escaleras porque ya nos llevaron hacia el sótano, porque yo aquello era maravilloso, hasta que llegué a la parte que a mí no me gustó. Bajamos las escaleras hacia el sótano y yo iba al lado del arqueólogo, y justamente bajando las escaleras, ella andando por allí con mis compañeras, mis compañeros, yo me agarré al arqueólogo y le di un pellizco. Yo esto de que veo seres del más allá hace 7 años que lo hice público. De lo que te estoy hablando ahora hace por lo menos 15 años. No se sabía. Ajá. Entre 10 o 15 años más o menos, no te puedo decir la fecha exacta. Nadie lo sabía. Entonces yo le agarré un pellizco a mi compañero, que Domingo, por cierto, por si me está viendo, y le dije: Domingo, yo me tengo que ir de aquí, ayúdame a salir de aquí, por favor. Y me dijo: ¿por qué? Digo: porque ese era un mortuorio. Aquí amontonaban los cadáveres. ¿Pero esos cadáveres que eran de los mismos monjes o eran de otras personas o eran de la Guerra Civil Española? De la Guerra Civil Española. O sea, ¿tuviste ahí gente? Lo habían fusilado y estaban amontonados. Amontonados. Y yo en el sótano. Entonces yo agarré al arqueólogo, le di un pellizco y me dijo: sí, esto era el mortuorio, porque yo, evidentemente, con el arquitecto hemos tenido que investigar, hemos tenido que ver, y sí que era el mortuorio, y tú cómo lo sabes. Y le digo: sácame de aquí, por favor, y ya te contaré algún día, porque lo sé, pero jamás nunca le dije que yo era una persona paranormal. Él me sacó de allí por las escaleras hacia arriba y yo me fui, pero la verdad que fue terrorífico, porque había una montaña de cadáveres, O sea, fusilaban incluso en el mismo convento. Eran personas, no sé si lo fusilaban o lo amontonaban allí después de fusilarlo, pero fue tremendo. Y una cosa que me gustaría aclararte del Palacio de la Condesa de Casares, ¿vale? Sí. Porque ha hablado de David, que era el dueño del palacio. Pero eso me vas a hablar en otro momento. Nos vamos a introducir mucho más. No, sí, pero que digo que lo meteremos más profundamente. Sí, eso fue increíble, ¿eh? Lo que te pasó a ti allí o lo que no te Porque claro, yo fui invitada al cumpleaños de David sin saber que yo iba al Palacio de la Condesa de Casares. Yo pensaba que iba al establecimiento de las Cuadras. Sí, sí. Yo nunca creí que iba al Palacio de la Condesa de Casares. Entonces yo cuando llegué al Palacio de David con mi marido, pues evidentemente yo estuve allí y vi montones de cosas. Yo el primer año no le dije nada a David, pero ya el segundo año, porque el primer año viví a la Condesa. El segundo cumpleaños que yo fui, ya la Condesa no vivía, y yo vi a la Condesa en la primera planta y se lo dije a David. David no vio nada. Quiero aclarar lo que David no vio nada, pero ni mi marido tampoco, pero el Palacio de la Condesa de Casares tiene un programa y medio, ¿eh? Sí, eso lo profundizaremos más adelante en otro programa. Como tenemos que hablar de muchos de los casos que ha habido o que hay en Jerez, pues vamos a tratar el tema del Palacio de la Condesa de Casares. Pero antes de seguir, que quiero hablar del otro convento, quiero que veáis este pequeño reportaje. El convento de Santa Rita es un verdadero tesoro enclavado en el centro de Jerez, concretamente en la plaza Ponce de León, frente al famoso ventanal plateresco y el popular Colegio El Salvador. Una tosca portada nos adentra en un mundo espiritual sin igual, en lo que todo en su interior es una belleza sin parangón. Se cuenta una historia de miedo, de fantasmas en la calle adjunta al convento, calle Viz. Se dice que entre los muros de la vieja edificación junto al convento habita el espíritu de una monja que nunca pudo alcanzar la paz después de morir. Una noche, 2 hombres caminaban por la calle Viz
y se encontraron con una monja que estaba fuera del convento, buscando ayuda. Los caballeros preguntaron a la religiosa si podían serle de alguna utilidad. Agradecida, la religiosa les pidió, por favor, que la acompañaran para cargar algo que estaba a unos pocos metros de allí. Ellos, gustosos, aceptaron. La monja caminó tan rápido que les costó seguirle al paso y, sin esperarlo, desapareció. El convento del Espíritu Santo es el convento más antiguo de Jerez y el primero femenino que hubo en la ciudad, y ha dado nombre a la calle o cuesta en donde se encuentra ubicado, aunque en la actualidad ya las monjas se han marchado y solo quedan las paredes. La cuesta del Espíritu Santo es uno de los espacios más inquietantes de nuestra ciudad y por una razón soterrada siempre está desierta. Quien ha tenido desagradables experiencias de tropezarse con la monja María de la Merced. Dice que da miedo, sus manos y cara están ensangrentadas, mas arrastra una expresión de enorme dolor y desesperanza. Bueno, ya que estamos aquí, voy a hablar con Olga, bueno, también con María, evidentemente, porque me dijo también Olga que quería hablar del convento del Espíritu Santo. No. ¿Qué ocurre en el convento del Espíritu Santo? Aquella cuesta que cuesta subirla. Uno de los sitios más inquietantes para mí de Jerez. El convento del Espíritu Santo tiene mucha historia. Te puedo decir, en el siglo XVII había una joven, María de la Merced, hija de un caballero 24. El caballero 24, para quien no lo sepa, formaba parte del ayuntamiento, era un cargo muy importante. Bastante importante, sí. Muy importante. Que también hablaremos de en un momento dado. Vale, se encargaba de los impuestos, de las investigaciones, de las, en fin, era un cargo de mucho poder. Pues esta chica, María de la Merced, se enamora de un joven abogado de muy poquitos recursos económicos y poco futuro, según el padre. El padre se opone totalmente a esta relación. Entonces la chica se niega, quiere seguir con él y el padre le ofrece mucho dinero a este muchacho y al final el muchacho se marcha y no le dice nada a María de la Merced. Ella entra en depresión, 2 años fatal, y el padre, al ver que no levanta cabeza, la mete en el convento del Espíritu Santo. Ella se tira allí muchísimo tiempo solo rezando y pidiendo por el muchacho, hasta que un día ya no puede con más dolor y se suicida, se ahorca en un árbol del patio y es enterrada allí mismo en el convento. Entonces, al mes de la muerte de esta chica, se empieza a aparecer. Es más, que se les prohíbe a las novicias a la caída de la tarde salir al patio, porque es que esto era muy frecuente que se apareciera a ella. Y incluso dicen que se aparece con las manos ensangrentadas y la cara llena de dolor, porque se va muerta a buscar a este muchacho y le mata para estar con él en el más allá. O sea que esto fue un amor de los trágicos absolutos. Ya no existe el convento, está en ruinas. Es verdad, es una pena que tengamos, pero bueno, creo que lo van a rehabilitar o algo está haciendo el ayuntamiento para que este convento, con tantos siglos de historia, pues se no sigue se pueda apareciendo, perder. Se sigue apareciendo. Pues tener cuidado con la cuesta del Espíritu Santo, porque también se aparece, por lo visto, esta monja. Te digo un caso curioso, de ahí parte el tocino de cielo, tan típico de Jerez, sí, fíjate. Es verdad, o es sea verdad. Sí, es verdad. De ahí viene la tradición. Sí, de ahí viene el famoso tocino de cielo que tenemos nosotros aquí en la ciudad. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque estamos muy cerca de las bodegas, ¿no? Me supongo. Claro, ¿no? claro. Casos hoy en día referente a estos 2 conventos, ¿existen? ¿Conocéis algún caso de alguien que, por ejemplo, haya dicho, mira, pues yo hace cuestión de 3 años o de 2 meses he visto por allí algo raro?
no sé, ¿por qué se... Sí, hay una persona que yo comparto los programas, ¿no?, en mi blog, y una persona se puso en contacto conmigo a través de mi blog y me escribió esto. Lo que pasa que volvemos a lo mismo, este tema como todavía da un poquito de reparo, la gente no quiere que dé su nombre. Sí, la verdad, yo quiero comentaros una cosa. Cualquier persona que tenga un tema y no quieran salir a tener, no pasa nada. Nosotros incluso se puede hacer con cámara oscura, distorsionando la voz, pero si ustedes queréis de alguna manera hacerlo, lo puede decir tranquilamente, que esto es una televisión para todos. El tema del tema de lo paranormal a veces es muy complicado, pero no temer nada. Si queréis decirlo, o lo que va a decir ahora María referente a una de sus oyentes, pues lo puede decir ustedes también aquí. O sea, hay casos que, bueno, que no conocemos y que mucha gente quiere decirlo. Ya tengo muchas personas que quieren colaborar con nosotros, que dentro de poco pues estarán aquí en el programa y, bueno, hablaremos con ellas porque son casos que son estremecedores. Son cosas que dices tú, no sé, yo no me imaginaba que podía ocurrir esto o podía pasarme a mí esto, y sin embargo le pasa a cualquiera. Le pasa a cualquiera, por eso, en el caso ejemplo, esta persona me escribe y me dice que fue saliendo del Bereber, por aquella zona, ¿no? Sí, calle Cabezas. Y me escribe, ¿no?, exactamente, dice, fue hace 5 años que salí del Bereber sola en busca de mi coche. Lo tenía aparcado dirección a la iglesia de los judíos. Estaba en el muro que da a la calle Liebre. Creo que se llama así, me pone. No le eché cuenta, pero sí te puedo decir que había una mujer allí con un hábito, se asustó muchísimo y luego me dice al final que era parecido al de las hermanas reparadoras. Eso es lo que me dice, que pasó muchísimo miedo, que iba sola, que ella se dirige a coger su coche y que se le apareció en ese momento una monja. No sé, Olga, ¿qué hay que hacer en estos casos que te aparece una monja o un monje? Porque es que hay que tener cuidado, porque el de allí degollaba a la monja de... Sí, totalmente, pero date cuenta que es que son almas que están aquí, que no pueden descansar en paz, que han tenido una muerte traumática o una vida traumática también, y entonces no han podido encontrar la paz, están estancadas, no lo encuentran y por eso se aparecen. Si no, los espíritus evolucionan y no tenemos ya, los sentimos, pero no los vemos. Claro. Están en un plano, se han quedado ahí estancadas. ¿Y de qué forma se podía actuar para que esos espíritus pudieran abandonar? Es difícil porque estamos hablando de muchos siglos atrás. Es que hay algunos que incluso no saben que han muerto. Muchos, es verdad, sí, ya lo hemos hablado en otros programas. Claro. O que tienen cosas pendientes y entonces no van a poder resolverlos. Hay algunas cosas que pueden resolverse y otras que no. Por eso no pueden encontrar la paz. No pueden pasar a la otra... Al siguiente plano, a otra dimensión. Claro, no pueden y otros no quieren. Efectivamente. Claro. ¿Hay que temer a los fantasmas? ¿Alguna pregunta a las dos? Frank, una vez me hicieron a mí una pregunta referente a eso mismo que tú estás haciendo ahora mismo. Y yo dije, no hay que temer a los fantasmas porque hay que temer a los vivos, ¿vale? Pero es verdad que hay personas que han tenido experiencias desagradables. Yo recuerdo, yo siempre he dicho que no hay que temerlo, que hay que temer más a los vivos que a los muertos, ¿no? Pero yo hace un par de años, bajando las escaleras de mi casa, un fantasma, un ente, llamémosle como quiera cada uno, de una mujer subía las escaleras. Y yo no sé de qué manera, yo salté por encima de las escaleras y caí al suelo, que no me maté de milagro, Fran. Normalmente no es muy agradable. Entonces, no es agradable, evidentemente. Alguna fuerza que esa mujer llevaba, a mí me tiró por las escaleras. No te digo que fuese ella, pero a mí me tiró por las escaleras. Por ejemplo, casos, tú me has contado el caso que te ocurrió en los claustros de Santo Domingo. Yo tuve una experiencia en los claustros de Santo Domingo. Cuéntanosla. La primera vez que yo entré hace muchísimos años, era yo muy jovencita, y entré y puse las manos en la piedra, a mí me encanta la piedra, y puse las manos en la piedra y no podía parar de llorar. Me entró un sentimiento tan profundo que no podía dejar de llorar, y es que yo sentía mucho dolor, que allí había habido mucho dolor. Desconozco la historia de los claustros. Ahora que lo dices... Tenemos que adentrarnos en lo de los claustros, tenemos que hacer un programa de los claustros. La historia, pero te puedo asegurar que en la primera planta yo presenté allí mi segundo libro. Ahí estuve yo. En la primera planta habían
han dado palizas de muerte a personas, la han torturado en la primera planta, la han torturado porque yo he escuchado gritos, he escuchado llanto y más de hombres que de mujeres, ¿eh? En la primera planta han torturado, si investigáis o si hay algún historiador o lo que sea, en la primera planta eso fue un sitio donde se torturaban gente. Yo no vi, percibí, ¿sabes? Percibí el dolor, el sufrimiento y muchísimo dolor. Y me puse a llorar y no podía parar. Y simplemente era tocando las piedras, pero no vi ninguna presencia, lo sentí. ¿Algún otro sitio aquí en Jerez, lugares que sean así un poquito destacados? Porque me supongo que en todo sitio, en toda iglesia o todo convento, pueden haber casos muy particulares o muy parecidos, ¿no? Yo no he visto a un hombre, no he visto a la famosa niña que dice todo el mundo. Sí la he sentido, pero no la he visto. Pero sí he visto justamente en el sótano donde está la imprenta, creo que hay, que es la imprenta lo que hay un hombre vestido de oscuro, súper alto, y mide por lo menos 1,80 m, y va con un traje de chaqueta oscuro con un sombrero. Es igual que el hombre, muy parecido al que viene al Teatro Villamarta. Parecido, ¿no? Bueno, pero vamos a seguir hablando de conventos, porque si no, no voy a tener programas para hablar de los otros. Como has preguntado, si tenemos otras experiencias en otro sitio. Sí, María, tú me conoces ya. A ver, vamos a seguir hablando de conventos porque el de que sí me llama mucho la atención, porque yo he pasado muchas veces por allí, es el de Santa Rita, ¿no? El de María de Gracia. El del Espíritu Santo, fui una vez a una presentación, no es realmente en el convento, sino en lo que es el edificio que es redondo, cuando subimos la cuesta, que creo que pertenece a la bodega, que creo que también pertenecía al convento. Me metí dentro y se hizo una presentación también de otro libro y bueno, pues estuve yo allí y la verdad que la sensación es muy fuerte. Yo no soy sensitivo por ahora, no sé, sino mejor más adelante, pero esa sensación de frío, de frialdad, de corrientes frías. Es que es austero totalmente, la vida monacal, imagínate. Es que además, en los conventos, ¿quién entraba? Pues entraba alguien que tenía muchísima devoción, alguien que era una joven que no se había casado y tenía que entrar en el convento porque no había contraído matrimonio en una determinada época, o una viuda que decidía terminar su vida después de enviudar en un convento. Todo era mucha pena. Mucha pena, ¿verdad? Claro, mucho dolor. Pero también en otros tiempos. También, efectivamente. Otro tiempo, con otra cultura diferente. Hoy en día sería imposible. Hay pocas personas que entren o que estén en un convento, ¿no? Son pocas, me supongo. No sé, no doy datos ciertos, pero sí es verdad que cada vez vemos menos monjas por la calle, antes se veía mucho más, claro. Los claustros se cierran los conventos, y quiera o no quiera, eso queda ahí, estancado en el tiempo, no sabemos la historia en algunos, lo que habrá ocurrido, en este caso hemos sacado los dos, pero un convento, cada vez que hablamos de convento, nos da un yuyu, nos da un miedo que parece que cuando entramos en un convento antiguo, por ejemplo, en el monasterio del Cuervo, aquí en la provincia de Cádiz, yo fui una vez y la verdad que da mucho reparo entrar allí, ¿eh? Está destruido, pero la verdad es que da reparo. Pero si nos metemos aquí en la ciudad, nos cuenta María y Olga de que se presenta también una monja, pues ya... Pero todos los conventos, todas las iglesias antiguas, catedrales, tenemos las hermanas Beaterio de Cádiz, donde está la catacumba que estaba allí también, he visto monjas allí. Y todo lo que, que conlleva eso. En general, estamos hablando de todos los pueblos, de las ciudades, de todos los sitios. El del monasterio que te dije antes de Carmona, que le llamaban el monasterio del diablo, bueno, la leyenda dice que cuando pasó esto de los monjes colgados en ganchos y tal, todo el pueblo se fue al día siguiente a la plaza con crucifijos, con elementos sagrados, y se apareció un diablo desde arriba que tiraba a la gente por la torre, pero vamos, a destajo. O sea, es que ha habido casos también tan había fuertes. En aquella época, aquella historia, también eran muy crueles. Muy crueles, efectivamente. Hoy en día hay crueldad, pero
no sé, la tenemos diariamente en la tele, pero era muy cruel todo, Sí. cortar cabezas, de muchas cosas. Las torturas, increíbles. Sí. Yo, para terminar ya, nos queda poco tiempo, ¿por qué, por ejemplo, estos fantasmas se manifiestan o quieren manifestarse de una manera, en este caso, tan cruel? Porque siempre hemos hablado de que los fantasmas no hay que temerles, me ha dicho anteriormente. No, no hay que temerle. Yo te digo que yo me caí por las escaleras no porque ella me empujara, sino simplemente porque tenía muchísima fuerza. Es que ese ser tenía muchísima fuerza. No es que mentiría, ¿no? Pero yo me caí por las escaleras, yo di Bueno, una buena caída. una reflexión, Olga, de todo lo que hemos hablado, que se nos queda corto también porque había que hablar mucho más, de referente a estos conventos, no ya solo de los de Jerez, sino todos los conventos en general. Yo creo que en los conventos hay mucho dolor dentro. Aparte del misticismo y de la devoción a Dios, en aquella época, hablamos de los siglos del XV al XVIII, por ejemplo, encierra mucho dolor y mucha tragedia familiar y personal, y entonces por eso se dan estos casos paranormales, porque las personas que han muerto de forma trágica, traumática. Todas las muertes son trágicas, pero mucho más las que había en estas épocas. En aquella época, ¿no? Claro, en los conventos. María, ¿tú qué dices? Luego, sí, antiguamente los conventos, madre soltera, hoy en día eso es una normalidad, Claro, claro. pero antiguamente los conventos se recogían a esta, incluso la familia la entregaba porque era una deshonra para la familia. Claro, las chicas descarriadas que decían, luego ¿no? estos niños Claro. se lo arrancaban de los brazos de la madre y se lo daban a otros padres, ¿no? Eso es sufrimiento, eso es lo que se ha quedado ahí entre esas paredes. Entonces muchísimas chicas morían seguramente en el parto, porque antiguamente Claro. no está como ahora. Y yo digo, como Olga, eso tiene muchísimo sufrimiento en la historia. Mucho dolor. Mujeres que también se la llevan a los conventos que morían de enfermedades. Es que la historia Sí, es familia, horrible. Normalmente de la nobleza. Horrible. También los conventos han ingresaban servido allí. también como hospitales. Por eso También. las monjas siempre se han visto en temas Claro. de hospitales, mujeres con enfermedades, tuberculosis, todas Es esas que cosas. recogía mucho dolor en Sí, sí, general. sí, totalmente, totalmente. Niñas abandonadas, es que Claro. si O sea, esas paredes hablaran. O sea, exactamente. Bueno, amigos y amigas, quiero decir que, bueno, con esto no tomarnos las cosas muy a pie, porque en el tema de, por ejemplo, de apariciones, en este caso aquí en Jerez, referente a estas dos monjas, bueno, hay que ser precavido cuando pasemos por las calles y, bueno, tener en cuenta que los conventos, lo que han dicho ellas, es un lugar de mucho sufrimiento. Bueno, yo ya lo que hago es despedirme de Olga y de María, se nos ha acabado el tiempo y bueno, os espero para el próximo programa. Aquí estaremos. Aquí estaremos. Gracias. Pues muchas gracias a las dos y nos vemos en el próximo programa, porque vamos a hablar de un sitio muy peculiar que nos tratará un tema que mucha gente conocemos, pero que también estaremos con uno de los propietarios del lugar. Así que os emplazo hacia el próximo programa en La Luz del Pasillo. Hasta el próximo programa. Gracias.